ten a palabra. Sí, mira, como se está grabando, si no te toca decir o teu nome para que... Sí, Francisco Pérez. Era un arquitecto, bueno, sobre a visión que den sobre a arquitectura e a evolución dos edificios, sobre todo pensaba a isto que falou de David Romar, que comentou un pouco da comunicación a través da pasarela do casco velho co mar, que bueno, que era importante. Eu quería saber se iso compensa o destrozo urbanístico que se fixo ali co centro comercial ou realmente pensa que non foi tal. O digo porque antes puxo unha foto do Bahía deses edificios que había, que todos, bueno, que se recorda, se fala de unhas eleccións polémicas, non? Como logo comentou un pouco eso, como é posible que serían facendo as cousas que se fixeron, sobre todo que se fixo antes, en todo caso, por primeira vez, por mellor el tema. Non, quero dicir que as cidades tamén se van facendo ao longo da historia por aportacións de distintas épocas. Antes, cando falei dese cambio que había habido na idea urbana dos ciudadanos vigueses, ese incremento da autoestima, desa valoración antes que moi baixa do noso propio patrimonio, e que a partir dos traballos de determinados autores foi subindo un pouco o coñecimento e a apreciación da nosa propia aventura. Iso tamén creo que pode levarnos tamén a unha certa visión demasiado nostálxica, demasiado, digamos, un extremo que podría ser pensar que todo o pasado foi mellor, anclarse nesa, podemos chamar a ficción que hai pola cidade das postais. Non sei se eu No, creo que, digamos que as cidades se van facendo por as aportacións das distintas épocas. Eu limiteime a falar das distintas épocas e do que pasou. Creo que hai que saber tamén de las distintas épocas, saber poder valorar as aportacións de cada momento. Eu falaba que, o mellor, se Vigo houbera levado para diante o plan de Palacio, estaríamos falando de outro Vigo. E que a mellor tamén habería cambiado esa fachada marítima. O certo é que nos anos 70 ocorreu o que ocorreu. Hubo aportacións de novas arquitecturas que nos transformaron. Eu creo que tampouco nos podemos entrar en esa visión do pasado polo pasado, que non todas as arquitecturas de máis de un século son mellores que as máis recentes, as intervencións, digamos, esas aportacións, esas cosas que nos contou que pois podía tamén, digamos, que alterar a paisaxe inicial, non? Non sei, entón, a tua pregunta, queres que quizás me decante por unha solución ou por outra? Pois non, quero dicir que as cidades se van facendo por esas distintas aportacións e non somos o que somos porque pasou o que pasou, pois non sei se te vale con os todos. En parte sí, pero bueno, era un pouco, pues... No, por exemplo, me pode decir, vamos, o tema da intervención no centro base, da comercial da base. Eu creo que é un exemplo máis de que, digamos, o planteamento inicial de un arquitecto egregio como foi Sáenz de Oiza, cando ganou o concurso da Río do Mar para o centro comercial, era unha idea moi interesante, unha idea dun edificio que non superaba a cota da Praza da Pedra, que permitía manter esta visión que logo, lamentablemente, tamén o dixen, pois o edificio foi crecendo, se foron saindo os sombreiros e cosas tal, pero, por exemplo, a idea esa da recuperación de SP2000, esa pasarela, creo que foi moi positiva. Eu quixera decir un comentario, expresar un comentario. En absoluto eu identifico a memoria co saudosismo de ningún tipo. Eu probablemente vivín nas vivendas humildes do Casco Vello e do entorno do Casco Vello e son infravivendas. Eu non reivindico as vivendas de 50 anos da miña casa. Iso baixo ningún concepto. Creo que debemos reivindicar o que vimos antes, esas vivendas do século XXI
no Vigo Vello. E eu creo que ese é o gran salto que temos que dar. E a memoria precisamente é o que nos permite comprender de que se as nosas familias construíron as súas vidas sobre esos alicerces, que poden ser as vidas dos nosos fillos do futuro cos alicerces do século XXI, poden ser extraordinarias. Pero claro, para eso temos que conseguirlo e probablemente non son eu quizás moi optimista deste momento, pero bueno, eso é outra cosa. Sí, hai outra palabra. Hola, boa tarde, eu son Cándido Pérez de Betanzos e quería facer unha reflexión porque agora parece que o barrio é atractivo e o barrio ten interese e gusta ya a todo o mundo, pero eu quería facer unha reflexión do principio dos anos 80, cando culmina unha etapa de explosión, de construcción e de crecemento da cidade, cando coincide co abandono prácticamente da poboación do barrio que se vai ao barrio Extramuros, que se vai a Torrecedeira, fundamentalmente, as ruas próximas para seguir mantendo a actividade, porque a infravivenda que hai no barrio vello, salvo algún edificio fermoso, a infravivenda non permite vivir nas mesmas condicións en que se vive nos pisos que hai ao lado, que dispoñen de calefacción, de agua corrente e de unas comodidades que todos anhelan para os seus, para sí e para os seus. Ese abandono produce que a actividade que se volve no barrio vello, mencionouse en algún momento, non era solamente a construcción do barrio alto, da torrería, sino toda a actividade lúdica, de pubs, bares e droga, da zona de Teófilo, da zona de Cidesola, recuperouse. E naquela, cando os primeiros alcaldes da democracia, eu, ainda que non se perfeccionou en ninguna proposta de planeamento, eu recordo algunhas propostas que era entrar en plan palazos, tirémoslo todo, eso non é normal, son vivendas ruinosas. Vigo non ten historia, é unha cidade formada por traballadores, non había nadie que, é dicir, non había personas con mérito suficiente, pensábase daquela, para conservar a súa memoria e conservar o lugar onde viviron e traballaron. E había xente que pretendía transformar, ademais era un apetito suntuoso, transformar o barrio vello construindo un barrio novo. E a fórmula era laminar, é dicir, convertir o barrio vello nun solar para poder construir un barrio novo. E hai exemplos, recordo desde, ainda que estaba no Sancho, o Pazo de Xusticia, pero tamén o barrio central. E aí coincido moi plenamente co que manifestou Bragado. Hubo a xente que se quedou no barrio e a xente que se reuniu alrededor da asociación vecinal, que traballou muitísimo para poñer o foco sobre as necesidades do barrio. E por iso, ainda a recuperación e a creación de muitísimas actividades festivas e casi estacionais tiñan como objetivo centrar a atención do resto de Vigo sobre o barrio para que puidera reivindicarse. E todos esos acontecimentos que é un momento importante no desenvolvemento e no futuro, cando de unha situación de deterioro que parecía que estaba abocado o barrio e a súa desaparición, pois, bueno, aparecen outras ideas, outras políticas da Unión Europea, outros apoios, outras reivindicacións e demais, e ao final, desde o plan urbano, o consorcio do Casco Vello e o apoio e a centralidade que se lle dá, permite que hoxe sea un lugar para
la que asente, independientemente de donde vivan, que irá un pouco ser o casco. Los que se la nada y alguien máis que queira intervir. A mí me gustaría preguntar al consorcio, ¿no? ¿Hasta qué grado existe libertad para proponer nuevos tipos de uso dentro de los edificios que se adquieren, ¿no? Porque al final, o sea, se está rehabilitando edificios existentes como vivienda, que era lo que había, y no sé, me pregunto si existe alguna posibilidad de hacer algo nuevo, o sea, un barrio que está degradado, pues eso, convertirlo, o sea, sin ninguna duda está mucho mejor, ¿no? La rehabilitación es innegable. Pero convertirlo en algo nuevo, que haya, pues eso, sin destruir el tejido en ningún momento, pero nuevas conexiones, diferentes formas de abrir y rembar que también contribuyen a la regeneración, ¿no? Por ejemplo, el ejemplo que nos ponías de ese patio de manzana, que es una maravilla. Pero eso, al final tampoco lo conoces si no vives ahí, es para los usuarios de la vivienda, ¿no? Entonces yo me pregunto si hasta qué grado dejáis libertad al arquitecto o si hay algún planteamiento de proponer nuevos prototipos o nuevas propuestas, ¿no? De algo nuevo. Pues mira, esa pregunta es bastante fácil. Te la podría contestar Antonio porque hay un plan especial que exactamente te dice hasta dónde puedes hacer cosas en cada una de las parcelas. Normalmente los usos ya están definidos en el plan especial, a partir de ahí, pues, si es vivienda, tal. Tienes un cierto margen a la hora de pues, hacer un programa más o menos distinto, que eso sí que, hombre, en general, pues en vista de las necesidades y de tal, nosotros estamos centrados efectivamente en el tema de la vivienda. Yo creo que, bueno, hay por aquí varios compañeros que ya han trabajado en el consorcio y que a lo mejor a mí me parece que tienen bastante libertad y ellos no opinan igual, pero en principio sí que un programa que nosotros veamos que es bien aceptado por los demandantes de vivienda tienen cierta libertad. Después, o sea, es que mucho no puedes, ese margen no es mucho, porque ya te digo, el plan especial define todo, tanto usos como alineaciones y demás. Se hacen otras cosas que no solo vivienda. Para eso estamos con el tema de las acciones dinaminadoras. Pues hay un edificio ahí de notificaciones que es un uso administrativo, los locales en los bajos se supone que son locales comerciales, los que se les intenta. Lo que pasa es que eso también tiene que ser después los usuarios los que le den ese usar, pues igual que hay un local que son 3 locales juntos que están funcionando como un coworking y tienen una visión desde el exterior distinta, es un uso así como diferente, pues también en algún caso pues ha habido locales pues, donde se pone una panadería o un artesano que hace unas actividades muy tal, o una galería de fotografía con sus conciertillos en el patio que estuvo funcionando. Lo que pasa es que esas actividades tienen que ser el propio usuario, ¿sabes? A veces yo misma también cuando empezamos pues tienes esa visión como más idealizada de ciertos barrios europeos donde todo es como más especial, o la cultura brota por la calle y tal, ¿no? Y en principio pues sí que tienes esa idea como a largo plazo, pero luego lo cierto es que la realidad en Vigo es la que es, o sea, tampoco. O sea, esta galería, por ejemplo, que estuvo ayer en la Galería Menéndez, una galería preciosa con sus actividades culturales en el patio de Manzano, que todo el mundo podía entrar y tal. El caso es que ha pasado ciertos años y ha cerrado, que no da más que sí, ¿sabes? Y luego, si la gente no demanda ese tipo de usos alternativos, de poco vale que nosotros queramos contar ahí una serie de historias si después no se mantienen. Tampoco puedes estar forzando artificialmente una serie de actividades
que queden como muy bonitas, si no es lo que hace ¿sabes? La propia ciudadanía o los vecinos. Yo, o sea, es que igual no lo he explicado bien, pero no me refería a un programa de uso desde el propietario, ¿no? Me refería, pues eso, conexiones. No, pero lo que es trazados de viarios y demás, eso es el planeamiento. Nosotros ahí no podemos hacer mucho. ¿Sabes? El consorcio está ejecutando un plan que hay ya, ¿sabes? Tú tienes un margen pequeño. Si es a eso, un margen pequeño. O sea, nulo. ¿No? Sí, teniendo unha edificación no Casco Vello, pues ten moitísimos controles, non só o tema de planeamento, porque tamén as ordenanzas que xa digo que se pode facer en cada un deles, en cada un dos solares, en cada un dos edificios, tamén están as normas de habitabilidade, as as vivendas, e tamén, por suposto, está o control da Comisión do Patrimonio, ¿no? Que está traballando no proxecto histórico, para que a intervención tamén vai ser informada, fiscalizada por outras administracións. Sí, o que os comentaba eu ao principio, pues que nada funciona sobre a base de un plan especial que na nosa legislación ten un carácter flexivo e protector, protector das edificacións, protector da información urbana, e establece distintos niveis de protección e normas que teñen esa finalidade. Despois o contido de cada plan especial, cada proxecto histórico, se pode facer comparacións entre os criterios protectores das instalacións uns a outros, ou certa flexibilidade desprotectora de algúns plans especiais frente a outros, bueno, que é unha temática que tamén está suxeta a debate, pero hai un consenso alrededor de como debe ser a protección das edificacións ou da morfología urbana dos proxectos históricos. Eu queria preguntarvos a vos os técnicos en que medida a interacción neste momento entre o casco e o entorno do casco pode afectar o proceso de rehabilitación. Eu digo porque penso que neste momento hai zonas como a zona do inicio de Pimargal, o chamado Barrio do Cura, a Rúa Falperra e a parte superior do Río de Santiago, que teñen un nivel de degradación que eu recordo a principios dos anos 80. Hoxe está máis degradado as aforas do casco que moitos dos espazos recuperados. Entón, eso tamén pode ser un condicionante para o éxito do traballo que se está facendo. É dicir, si, en definitiva, si o proxecto, que non sei se irá adiante ou non, porque eu na política de ficción non entendo, de o Barrio do Cura ou da Panificadora, si Nedie continúa como está, é dicir, un condicionante importantísimo, ¿no? Ou polo menos me parece. Sí, eu na minha intervención falei de todos esos bloques, ¿no? Falei un pouco do Barrio do Cura, da Panificadora, tamén da Praza do Rei, tamén do Revés. Esa definitiva integración do casco vello no resto da cidade, pois é algo complexo moi difícil, ¿no? As formas de integrarlo, pois, ven mediante modificacións do planeamento que se están pensando agora. As modificacións do planeamento que eu tentei falar desde a necesidade de participación, de que subieran a partir de debates a todos os niveis, de técnicos, de cidadáns, de aportacións de profesionais, de periodistas, de escritores, e desa forma, pois, encontrar un pouco solucións que resolvan esas situacións desas áreas que actualmente son as máis degradadas, como esas áreas de valeiros urbanos que falábamos. A receta é difícil, de complexo. Ti falabas antes un tema que quedou un pouco aí no aire, que era a cuestión da canalización, da rúa e da Porta do Sol, é un tema que está aí, que pode tamén haber moitas opinións, non sei se
a día de hoxe o tráfico da Costa do Sol é tan pola superficie é tan, digamos, complicado, tan complexo como para motivar unha penalización absoluta neste momento. Non sei eu si hai proxectos desos da página 3 que puxen aí ao final que xa dan unha solución, non? Que parece ser que vas a utilizar o apartamento público actual para facer unha penalización que vai sair a mitad da rúa do Valle. Iso seguramente vai traer problemas, vai ser, eu penso que unha barreira entre o casco medio alto e o casco medio baixo, que merecería tamén un debate, non? Merecería tamén un debate, un estudio técnico, que non se lo acaba. Porque aí a cuestión é que si técnicamente é posible. Por exemplo, se nos esquecemos antes na exposición do barrio Cura, na última proposta que se facía no plan xeral de 2008, por eso que motivou tamén ese incremento tamén de dificultade operativa, era a carga que iba a supoñer que se publicou a construcción dun túnel desde que daría continuidade a Torre Cedeira e sairía por debaixo da Costa do Sol, digamos que iba a peatonalizar o Paseo de Alfonso a prácticamente Portacosán. Eso se publicou, está aí. Posteriormente se considerou que era inviable, imposible facer ese túnel, que se mantivo a proposta do barrio de Cura, pero xa o Torre Cedeira simplemente chegaba a ese centro comercial de baixo da praza que hai no barrio, na actuación do barrio de Cura. Entón van a quedar, como pasa actualmente no Revés, os mellor túneis que peatonalizan cousas, que saen e crean esos taixóns que temos agora no Policarpo San, diante do hotel moderno, bueno, que logo se retiraron. Quero dicir que iso merecería un debate máis sosegado, un debate tampouco crispado, como suele ser os debates urbanísticos, non? Pero que se debería poner sobre a mesa, non? O problema que creo que hai de su día, cando se fala, se fai ese túnel da Porta do Sol, serán esos caixóns que aparecerán por a rúa do Valle e que, digamos, que van a fraccionar. É que o diseño da rúa do Valle en seu momento foi xa unha travesía para chegar ao camiño de Bayona, non? Eso pretendía. Pero tamén supuso unha división do caixón e unha fracturación do caixón. Interesante que estás planteando, la solución que teóricamente se plantea para unir a zona alta y a zona baixa, lo Cascobello realmente vaya a introducir una nueva fractura. Creo que por suerte también tengo alguna opinión al respecto, ¿no? Sí, bueno, pero los túneles, yo me parece fenomenal. El problema es salir del túnel. Claro, que al final pasa como al revés, esa zona por donde sales, al final es un foso, efectivamente. Es peor casi en el perfil pero bueno, yo tampoco opinaría si hay diferente. Pero es que en la Porta do Sol sí que vivimos un proceso nos últimos anos, desde as actuaciones de UPAN, la actuación da Plaza da Princesa nos anos 90, logo se estendeu a outra media rúa, se canalizou moito máis, se canalizou a zona do Sireno, e creo que, bueno, eso como unha proposta do PEPRI do 2007 que falaba de que o mellor o tráfico en superficie só quedaría reducido ao transporte público, ¿no? De algún xeito, pues, o tráfico particular pues, estaría con otras vías, ¿no? Eu creo que agora mesmo, non sei se funciona pouco mal, mellor para as grandes actividades, eventos que se ponen allí, pues, navidades e todo, se moi complica, ¿no? Non sei se é tanto problema para xerar, o mellor é maior problema de apartamento para os residentes do Cascobello que poderían pensarse solucións e que non se pense en este túnel. Non sei, falando por falar, que usted falando. Sí. Bueno, yo quería hablar sobre el urbanismo participativo, que se ha hablado un poco aquí, ¿no? Y también con el tema del consorcio y esos locales que tienen para alquilar, que ellos deciden un poco el uso, y también, digamos, un poco el relato del compañero Vigués. ¿Cómo podemos hacer ese urbanismo que llegue a que la gente del barrio participe realmente en esos usos y luego los locales quizás pues el consorcio decide por interés económico o bueno,
destinarlo a ciertos usos que a veces no funcionan porque el propio barrio no está demandando una galería de arte, puede estar demandando otro tipo de usos, ¿no? No sé. Bueno, nosotros en el tema de locales, yo la verdad es que bueno, hemos ido teniendo la experiencia estos años. Lo que hemos hecho al principio ha sido se sacaba a concurso. Nosotros no definimos el uso, simplemente lo que sí que se limita es el uso de locales tipo los que hay en la parte de abajo. Creemos que ya es una zona suficientemente amplia con ese tipo de actividades, y un poco porque además nosotros vendemos allí viviendas y no queremos que sea un barrio completamente residencial, sino que haya todos los usos, pero que no predomine la hostelería, que es en principio lo que está deseando la gente. Pero eso la gente que no vive ahí, claro, el barrio. Yo por eso me he centrado un poco ese ciudadano que pues tendrá que desplazarse para otros lugares para pues, tener una biblioteca o tener un servicio de X. Bueno, la biblioteca, precisamente, es de los pocos barrios, Sí, la bueno, única biblioteca que hay. me refiero. O sea, si te refieres a usos públicos o a usos particulares, es que no te entiendo muy bien. Yo lo enfoco un poco más a usos colectivos y participativos, en los que la ciudadanía proponga dentro de esos locales o dentro de esos espacios pues actividades, pues una churrería, un centro de ordenadores para consultas, un lugar donde se puede ir a jugar a las cartas, o sea, no tanto un centro social, un centro comunitario como único, sino pues eso, diferentes usos en esos diferentes locales. Sí, hombre, no sé, como utopía, o sea, quiero decir, como cosa bonita, ¿no? Pues estaría bien, ¿no? Luego no sé eso, llevarlo a la realidad, de decir, bueno, vamos a poner aquí la sala de juegos, allí una sala de lectura, se podría hacer ahí en cualquier caso. Yo creo que tiene que ser una administración, pues la concejalía de lo que sea, de temas culturales o lo que sea, pues que diga, venga, me pongo yo con esto. El consorcio realmente no tiene la capacidad de hacer ese tipo, ¿sabes? Bastante tenemos ya con lo que hacemos. O sea, sí que me parecería bien que a lo mejor, pues efectivamente, con una consellería o quien fuera, tomase, pues igual que hace en un museo, digo, vamos a coger 5 locales y a ponerlos a la disposición de pues, la Casa de la Juventud o tal. Pues podría ser como propuesta, pero bien. Nosotros hasta ahora lo que hemos hecho ha sido pues, sacarlos al mercado. Pero también yo creo que es importante normalizar los lugares, ¿no? Los espacios, y que no se conviertan en cosas así como muy artificiales o raras. Que sea una parte más de la ciudad donde sea la propia gente pues, la que tiene una actividad en un bajo como en otro sitio. ¿Qué pasa con los bajos ahora? Claro, vosotros si vais por el barrio vais a ver que hay muchos vacíos, llama la atención porque hay tantos locales vacíos, me preguntaréis. Pues por lo mismo que están vacíos en todos los sitios, las actividades comerciales realmente hoy en día están en declive, los locales bajos se van tal, y nosotros la experiencia nuestra es mucha gente pues, tiene mucha ilusión, monta sus locales con distintas actividades de todo tipo, que yo creo que también es un poco lo bueno, ¿no? La normalización con respecto al resto de la ciudad, que sea la propia gente la que decide qué actividades funcionan y cuáles no. Y después, a partir de ahí, pues hemos visto que tal y como está planteado no funciona, también en parte por la falta de agilidad de la administración a la hora de distribuirlos. Cada vez que un local queda vacío hay que hacer un concurso público y un proceso que son meses, eso es inoperativo total. Entonces ahora la idea que tenemos es a lo mejor hacer otra forma de poner en el mercado estos locales, que a lo mejor sea como un conjunto, como dices tú, que funcione como un todo. Nosotros en principio estamos pensando en sacar ese conjunto como un todo para que sea un gestor el que esté funcionando con ellos, como si fuese un coworking gigante donde hay una sala de exposiciones, donde hay una sala de bebidas o una sala de ocio, y aquí hay un artesano, allí 3 pintores, un poco distribuirlo en ese plan, pero de manera ágil, no que sea la administración, que cada vez que tienes que meter allí a un pintor tienes que hacer un
más al consorcio o a la administración. Obviamente ese no es el fin, pero bueno, de alguna manera hay que intentar ponernos así en el mercado. Bueno, no sé si... Sí, una pregunta. Al ritmo que vais de ayudas, de estos, igual cuando calculáis, ¿cuánto tiempo se calcula cuando se hace una estimación para realizar la mayoría de casos? ¿Alguna idea? Pues hombre, un poco esto, lo que se quiera. Trabajo por hacer queda muchísimo. En la zona de arriba queda poco. Dependiendo de si funcionamos la asociación y podemos acabar esas 4 cosas, pues a lo mejor en un par de años tenemos esa zona de arriba más o menos acabada, 2 o 3 años, y a la vez ir empezando pues, zona bebés, hay bastante que hacer, zona pobladores, y así pues ir un poco por zonas para que no nos quede ese tema de actuaciones salpicadas que al final se diluyen y bueno, no intentar ir por zonas, pero no sé. Yo creo que hay todavía mucho que hacer, no te podría decir una fecha. 20 años. Sí. Antonio me gustó mucho la exposición, muy sintética. Me gustó también mucho que plantearse que se debe participar en proyectos que nunca se participan, siempre nunca participan. Solo participa que se nos queda más grande la animada, como que metieron esto. Pero bueno, en el momento para participar, si es posible, de algunos de los proyectos que están ahí en Candero, que estaba a solicitar de iniciativa privada y otro de iniciativa pública. Un llevan varios años ahí y otros no. Y creo que no hubo en el momento las aprobaciones suficiente información para que se pudiera opinar. Igual, y de pronto nos volvemos a más acá. Bueno, ese debate es falta. Ese debate es falta. Y me gustó mucho que plantearas eso, porque bueno, ni los arquitectos, ni los técnicos que trabajan con el patrimonio, somos construidores de la verdad sobre el patrimonio de la sociedad, hay que hablar, y conforme que dices, os gustos históricos sobre el patrimonio, sobre la conservación y la protección del patrimonio histórico van cambiando. Si por Palacio no existía el caso de ello, el Palacio se eran arquitectos muy formados, etc. Pero na súa época, o sitio histórico non estaba valorado. Moito máis adiante se vale por eso, cada intervención non individual, sino no conxunto, que decir a urbanística, é fruto dun tempo. E non deben participar somente as persoas que directamente traballan sobre eso, sino a sociedade será que é importante que a manifeste. Non debe ser. Estou de acordo. Tamén as cidades pasan por momentos políticos, diferentes, quizás estamos pasando por un muy particular en Vigo, la primera vez que hay esa autoestima por las nubes, ¿no? Estamos mirándonos mucho en Vigo, en momentos mayores pues, que se puede compartir las opiniones, otros momentos después se falaba de que hay cidades famosísimas también feitas por poderes absolutistas. No sé, todos los salados. Quedaros tiempo para una intervención más. Sí. Bueno, quería solo hacer una referencia a lo general. Decirle que me gustó mucho la exposición que hizo, cómo foi facendo o percorrido con toda a cidade. Me fizo revivir a miña infancia, pero fizo unha referencia que quería quizás aclarar. O edificio da vía, a Narrática, que se chamaban de antes, dixo que era de Francisco Castro. Entón, quería facer unha aclaración que foi o estudio Castro de Alonso, se non era Francisco Castro de Alonso. Digo que son filla de Pedro Alonso. Por ser a entrarte a tus todas. Simplemente eso. Como fotos muy breves, si hay otra más, y si no, nada más. Pues esto damos por rematado de varios, porque no sé lo que nos queda mandar al edificio. Y muchas gracias a todos por asistir. Y o próximo encuentro será en la próxima, o algo que bueno, pues a salir, pero que era